un espacio para aprender. Bueno, continuamos entonces con esta jornada nocturna aquí en el algoritmo. Y ahora es momento de compartir los micrófonos con los invitados, con los expertos que nos van a contar un poco más estos detalles del impacto de las redes sociales y de las plataformas digitales en las celebraciones más tradicionales. En este caso nos vamos a estar centrando obviamente en el Día de las Velitas, pero incluso nuestro invitado, si desea, podrá enriquecer toda esta conversación con otros ejemplos del mismo caso colombiano, de este contexto, también incluso latinoamericano, ¿por qué no pensarlo? O de otras grandes tradiciones globales que de pronto hayan tenido este tipo de transformación, de adaptación a las redes sociales y a toda esta era digital. Les cuento que nos acompaña Carlos Cortés. Él es publicista bogotano que está radicado en Pereira, en el departamento de Risaralda de nuestra Colombia. Es consultor nacional e internacional, emprendedor digital, creador de las primeras redes sociales de Latinoamérica, quien además ha escrito varios libros especializados en marketing, branding, creatividad y publicidad. En la actualidad es docente de la maestría en mercadeo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia y también es creador e investigador del Observatorio Colombiano de Social Media y varias veces ha sido jurado del Festival Iberoamericano de Creatividad y Estrategia. Así que Carlos, muy buenas noches y de verdad un placer enorme tenerte acá en los micrófonos como invitado de la radio pública. Jorge, muy buenas noches. Carlos Cortés, muchas gracias por la presentación y gracias obviamente por la invitación. Perfecto, así es. Con Carlos Cortés, nuestro invitado, pues vamos a estar ampliando todo este tema, muy interesante este tema. Y bueno, primero que todo, quisiera preguntarte desde la parte más personal, o sea, hablándote a ti, Carlos, fuera de todo lo que eres como, bueno, recordando investigador, publicista, como un experto emprendedor en muchos otros asuntos, como consultor, te quiero preguntar a ti, Carlos, como colombiano. Primero, ¿has notado que se haya dado un cambio real en estas tradiciones colombianas? Por ejemplo, el Día de las Velitas, y ya ahora sí metiéndole todo ese conocimiento tuyo profesional, pues con la llegada de las redes sociales y las plataformas digitales, ¿ha cambiado algo? Nosotros acá en la introducción mencionábamos que claramente se ha dado un impacto y que se puede analizar desde algo beneficioso y de algo que supone unos retos. Entonces quisiera que de pronto exploráramos un poco más desde tu perspectiva cuáles podrían ser esos beneficios de que obviamente una tradición que está tan arraigada a los colombianos, a los corazones, a este ambiente decembrino, pues esté también presente en las redes sociales. Se pierde identidad, se pierde autenticidad o se gana más bien conectividad de cierta manera, se gana tener una mayor amplitud en la manera en la que podemos conectar con gente que también sea nacional pero que esté en otros lugares del mundo. Claro que sí, pues mira, realmente lo que tú estás diciendo es una amalgama de lo que realmente sucede. Y es que, bueno, nosotros vivimos el escenario digital desde 1994, ya llevamos 30 años en esto y hemos visto cómo ha evolucionado el Internet en Colombia y cómo ha evolucionado la forma como el ciudadano digital o el ciudadano colombiano se pone de cara al escenario digital o a las plataformas digitales. Claramente tenemos una cara A y una cara B, pero también tenemos un escenario que se puede analizar desde el ciudadano, desde el individuo, pero también desde las marcas. Entonces, desde el ciudadano, pues hombre, para el ciudadano es maravilloso porque tiene el acceso a la comunicación de las marcas en tiempo real. Tiene acceso a mucha información prácticamente en tiempo real, cosa que no se veía hace 20 o 30 años, ¿no es cierto? Entonces, realmente el ciudadano se puede alimentar, se puede nutrir, pero no solamente eso, puede interactuar en tiempo real con las marcas. Eso es maravilloso. Y desde el punto de vista de las marcas, pues hombre, las marcas tienen muchísimas herramientas y muchísimas posibilidades para acercar su propuesta de comunicación a las distintas audiencias. Y no solamente en el Día de las Velitas, sino en cualquier festividad, en cualquier época especial del año. Y una de las cosas bonitas de esta época navideña, y específicamente el Día de las Velitas, es que las personas están blanditas por dentro. Están en modo familiar, están en modo amor, digámoslo así. Entonces, en ese orden de ideas, las personas son mucho más receptivas a los mensajes de las marcas y las marcas obviamente lo aprovechan para sacar rédito de ello. Totalmente, o sea, hay un impacto hasta económico, comercial,
en el que hasta obviamente desde esas plataformas no solo es el hecho de tenerlas directamente con imágenes, con videos, con transmisiones en vivo, de todo lo que enmarca esta celebración, sino también pues la oportunidad de apuntar hacia ese sector de personas que más quieren celebrar digamos que esta tradición y bueno pues darles de pronto herramientas, de venderles más productos, de llegar con publicidad también de valor, que obviamente también despierte muchas más cosas en cada uno de las personas que estén también presentes en redes sociales, en televisión, en radio, en cada uno de los diferentes canales o medios de comunicación. Quiero preguntar ahora en términos como de la organización, o sea, hoy claramente pues como vemos que ya las familias no se reúnen todas físicamente de manera presencial, sino que incluso optan un poco más por la videollamada, pero todos están conectados al mismo tiempo. Entonces, desde tu perspectiva, haciendo un análisis, esto puede romper de pronto un poquito más como con esos mismos lazos de cercanía, como con ese mismo espíritu decembrino, como con esa tradición de que esos momentos del año fueran como algo que no pudiera tocar la tecnología y que obviamente siempre se mantuvieran con todos presentes en la mesa, o si por el otro lado no hay que satanizar tanto que de pronto hoy estemos aprovechando esa oportunidad de que nos conecten las plataformas, las redes para que podamos acercarnos, incluso estando en el mismo país y mucho más pensándolo pues cuando de pronto quedamos incluso en otro lugar del mundo con muchas horas de distancia o de diferencia. La visión que tú tienes, o por lo menos esto que nos estás compartiendo, es un poco lo que yo he visto durante estos 30 años de Internet. Y es que las personas no deberíamos perder los buenos hábitos de ayer por cosas nuevas de hoy. ¿A qué hago referencia? A que en tu cumpleaños siempre va a ser mejor que tu amigo te dé un abrazo y te invite a tomar una cerveza que te dé un like en Facebook o que te dé un like en una red social. Todos claramente vamos a preferir ese abrazo y claramente vamos a preferir compartir con las personas físicamente. Ahora, si tenemos limitaciones, si tenemos un pariente en Canadá que no puede venir o tenemos un pariente en otra parte que no puede venir, pues hombre, fantástico que podamos conectarnos y que él pueda estar en nuestra cena de Navidad en una pantalla, ¿no es cierto? Y lo podamos tener allí, podamos tener al tío, al abuelo, al primo, al papá. Pero en términos generales, en otras épocas, las personas hacían los esfuerzos. O sea, si tú estabas en Canadá, tú no te ibas a perder la Navidad con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos y hacías el esfuerzo que tuvieras que hacer para poder viajar y para poder estar con ellos. Hoy en día esos esfuerzos se están reduciendo o se están perdiendo o se están bajando a la mínima expresión. No estoy diciendo que sea de forma generalizada, pero como ya tenemos a todo el mundo a un clic de distancia y como tú simplemente puedes abrir un chat en WhatsApp o una videoconferencia con Zoom o cualquier otra plataforma, pues simplemente ya no hacemos el esfuerzo porque los tenemos allí. Tenemos a estas personas a un clic de distancia, pero no se nos olvide la sensación de un abrazo por encima de un like. Es muy interesante poder conversar sobre estos temas y acá es donde también quiero preguntar pues algo que necesita sí o sí una respuesta, sobre todo pensando en los oyentes, y es esta exposición de las tradiciones, llámese Día de Velitas, llámese Navidad, llámese el Año Nuevo, por así decirlo, pues sobre todo enfocándonos en época decembrina porque a lo largo del año hay muchas otras. Pero cuando estamos entonces con esta exposición de tradiciones en redes sociales o de plataformas digitales, ¿las transforma o las adapta a nuevas audiencias? Esa es una pregunta. Muchos también tienen esa duda de si realmente esto ayuda a visibilizar la cultura o si por otro lado ayuda, o más bien ayuda no sería la palabra, si por otro lado las afecta, las debilita, el hecho de que algo que de pronto es tan arraigado a Colombia, al salir, pues que entonces más gente lo haga, hace que de pronto deje de ser, entre comillas, exclusivo, algo muy colombiano, algo muy latino, y que de pronto entonces se empiecen a apropiar culturalmente de esta celebración. Pero yo siento que esto puede ser positivo o negativo según la lectura que uno haga, pero quisiera que tú nos compartas pues la propia que tengas sobre este asunto. Hace unos días estaba conversando con un cliente en un comité de mercadeo precisamente sobre eso que estás mencionando, y es básicamente que hace 30 años la figura de Papá Noel no estaba tan presente en las Navidades colombianas. No estoy diciendo que no estuviera presente. La Navidad colombiana siempre ha estado muy orientada, obviamente desde el punto de vista católico, cristiano, ha estado muy orientada hacia el niño Dios.
Y hoy en día vemos a Papá Noel, pero no solamente a Papá Noel, sino un montón de figuras y un montón de tradiciones y un montón de ritos y un montón de comunicación relacionada con la Navidad de otras latitudes mezcladas con lo que históricamente había sido 100% colombiano. Entonces la respuesta a la inquietud es que lo que está sucediendo con la inserción de todos los beneficios y todas las cosas buenas y no tan buenas del escenario digital dentro de la cultura colombiana, específicamente para estas fechas, lo podríamos definir con la palabra mutación. Y es que está mutando un poquito porque es como una hibridación, es como una inserción de cosas que vienen de afuera y que se mezclan con aquello que nosotros hemos tenido como tradición y que hemos protegido durante mucho tiempo. Es importante, sobre todo con estos ejemplos un poco más prácticos, más recientes incluso, aunque se parezca 30 años mucho tiempo, lo es, claramente en 3 décadas pues marcan una diferencia importante, pero es para que nos demos cuenta de cómo nosotros también hemos adoptado otros conceptos, otras tradiciones que pueden ser un poco más del mundo anglo, del mundo europeo, y bueno, pues que han llegado tarde o temprano a nuestro territorio y que las hemos adoptado sin de pronto tanta resistencia, pues sobre todo quedándonos con los aspectos positivos. Quiero también preguntarte por el asunto de que mencionabas tú que las marcas y las empresas obviamente también se valen de estas fechas para poder llegar a sus públicos. Creo que obviamente cuando uno hace el comentario habrá quienes digan, ay, qué oportunistas, que siempre quieren tratar de sacar tajada, de sacar ingresos en estos momentos, pero olvidamos también que parte de lo que hay detrás de ese trabajo es que también se trata de conectar con esas audiencias. Incluso se puede llegar a generar comunidad en línea alrededor de estas fechas, pues producto de todo ese trabajo publicitario. Puede conectar también a gente que no estuviera tan de pronto presente en esas fechas, pero que por verlo en redes sociales de pronto ahora sí se anima a hacer un poco más parte de vivir todo esto. Entonces quisiera que nos ayudes un poco a explorar más ese asunto de cómo, por ejemplo, ese trabajo que se hace incluso desde la publicidad, desde el trabajo más comercial, ayuda a que con todo lo que ya hace la gente compartiendo sus memorias, sus recuerdos, pues contribuya en eso, en esa construcción de memoria colectiva, así sea digitalizada, pero de lo que es actividad. Bueno, realmente las empresas a través de sus agencias de publicidad o sus agencias de marketing digital, pues básicamente lo que hacen o lo que buscamos hacer es siembra de imágenes mentales. O sea, sembrar imágenes mentales en la mente del consumidor para que realmente a partir de la repetición y la repetición y la repetición, esas imágenes se vuelven vívidas o el consumidor las tiene despiertas permanentemente en la mente e interactúa en función de esas imágenes mentales. Porque al final las personas se apropian de esas imágenes mentales. Todos recordamos las campañas de Coca-Cola, de los ositos, por ejemplo. Todos recordamos las canciones navideñas de las marcas colombianas, incluso de alguna emisora o de algún canal de televisión colombiano. Literalmente recordamos eso porque ya hay una apropiación, porque la repetición lo que hace es eso, una siembra de imágenes mentales. Entonces, en términos generales, pues básicamente las marcas hacen este ejercicio y el consumidor tiene que estar despierto y tiene que estar de alguna manera armado para defenderse de aquello que no quiere dejar entrar a su vida y recibir aquello que sí quiere dejar entrar a su vida. Para empezar con este cierre y quedándonos con estos últimos puntos, claramente también elegir lo que queremos o no para nuestras vidas es un punto clave. Y clave también teniendo en cuenta que así como las tradiciones se adaptan a los tiempos de cambio, las mismas generaciones también se adaptan y cambian. Hoy, por ejemplo, ¿qué diferencias podríamos destacar, resaltar entre las generaciones más jóvenes y su manera de vivir estas tradiciones y las generaciones mayores, digamos, en la forma en la que comparten? Hoy obviamente pues sigue siendo todavía muy fuerte el asunto de poder encontrarse presencialmente, pero parece que incluso dentro de esa conexión que hay en esos momentos, pues hay también cierta desconexión. Entonces es curioso cómo nos reunimos, pero a veces igual estamos desconectados, presentes en el momento y producto de la misma tecnología. Esto, de nuevo, no es por satanizar ni acá ser responsable de la tecnología, es también algo que va en nosotros mismos, en la manera en la que nosotros interactuamos con los dispositivos o con la tecnología que tenemos a disposición. Pero esto
marca qué lectura para ti sobre cómo hoy se está dando, más allá de ese papel de la tecnología, pero en la digitalización de las tradiciones, sino en el momento en el que, pues, obviamente ya estamos reunidos? Primero que todo, la tecnología no tiene por qué ser ni mala ni buena. Simplemente es el uso que le demos. Si le damos un buen uso, pues al final es una buena herramienta o una buena posibilidad para las personas, y si no le damos un buen uso, pues claramente vamos a caminar un camino digital seguramente muy oscuro. Estas generaciones jóvenes, las personas, los millennials y los centennials, claramente los centennials mucho más que los millennials, son personas que tienen hábitos de consumo radicalmente distintos. No solamente hábitos de consumo, hábitos de vida. Y no solamente hábitos de vida, visiones del mundo, visiones de la vida, visiones de lo que está bien y lo que está mal. Realmente los millennials no tanto, pero los centennials sí ya son gente mucho, pues los más pequeñitos son personas que nacieron siendo digitales, son ciudadanos digitales de nacimiento y ellos nacieron insertos dentro de esta cultura digital. Entonces ellos literalmente valoran mucho el tiempo libre, les interesan mucho las conexiones reales entre personas y le quitan como todos los moños a la vida, o sea, todas las cosas que consideran que son protocolarias, ellos rechazan de alguna manera un poco eso. Entonces, llevándolo al plano de las festividades, pues claramente estas generaciones más pequeñas no son muy navideños. No estoy diciendo que se rechace la Navidad, simplemente que ellos son más de tribus urbanas, son más de conexiones reales y verdaderas, y sobre todo ellos le han dado un valor a lo que consideran que tiene valor y lo defienden a muerte, y aquello que consideran que no tiene tanto valor, pues ellos simplemente se hacen a un lado y lo dejan pasar. Solamente miren cómo ellos interactúan, los más jóvenes, con sus papás, con los hermanos, con las relaciones de pareja. La palabra con la que yo podría definir la forma como ellos interactúan es efímero, porque mucho de lo que hacen es efímero. Miren que no duran más de 8 meses en un trabajo, miren que las novias les duran 6, 7, 8 meses, o sea, es muy efímera la forma como ellos asumen el mundo, como lo ven. Y miren que desde el punto de vista de la tradición, la misma palabra tradición no nos está hablando de algo efímero, nos está hablando de algo permanente. La tradición pasa de generación en generación, de temporada en temporada. Entonces, claramente a estas generaciones más jovencitas hay que ponerle los ojos encima, porque la forma como ellos asuman el mundo hará que las tradiciones se mantengan o que se mueran con ellos. Para cerrar entonces, estimado, quiero que podamos conversar sobre ese punto de cómo podríamos de pronto concebir esa influencia que seguirán teniendo las plataformas digitales en estas celebraciones tradicionales en los próximos años. Obviamente cada vez vamos a tener incluso mayor desarrollo, más funciones, más herramientas que nos van a dar como una nueva capacidad de poder reinterpretar estas fechas, de vivirlas de otra manera, pero pues sin perder obviamente lo que mencionamos, ese aspecto más de tradición, más de cultura, del arraigo. Entonces, bueno, que nos comentes un poco desde esa visión y lo que conoces de toda tu experiencia profesional. ¿Cómo crees que puede seguir toda esta transformación? El escenario digital llegó para quedarse. Esto no lo digo yo, esto lo podemos ver en el día a día. Nosotros arrancamos hace muchos años, en los años 90, con los blogs, con las plataformas muy livianitas como GeoCities para hacer sitios web. Los medios de comunicación entraron con sus portales verticales y fuimos avanzando hacia las comunidades digitales, y después las comunidades digitales se transformaron en redes sociales, y esas redes sociales en este momento están penetrando prácticamente todas las esferas. Las redes sociales, no solamente las redes sociales, sino las plataformas digitales están penetrando todas las esferas de la vida de las personas. Las personas van a un restaurante y los atienden bien y dejan una reseña en Google My Business o en Google Maps, y los atienden mal y dejan una reseña en Google Maps. Comparten en las distintas redes sociales por donde mueven su comunicación del día a día. Estas plataformas llegaron para quedarse, y ahorita con el boom de la inteligencia artificial mucho más. Básicamente la recomendación es que el ciudadano del mundo, el ciudadano digital, nosotros los colombianos, tenemos que estar muy despiertos y tener buenos mecanismos de filtrar
filtrado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de entender qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Muy seguramente no es bueno perder las tradiciones que los abuelos o los bisabuelos trajeron a nuestras vidas, que nuestros papás mantuvieron y que ahora somos los encargados de proyectarlas en el tiempo, ¿no es cierto? Seguramente eso no es una buena idea, perder todo esto, porque no todo es digital. Vuelvo y repito, es mejor un abrazo que un like. Ahora, si estamos, la distancia nos separa, pues el like nos abre muchas puertas. Desde el punto de vista de lo negativo, tratar de no perder aquello que históricamente ha sido bueno, pero también ser capaces de identificar aquello que nos puede llegar a hacer daño. O sea, el hiperconsumo desde el punto de vista digital es terriblemente tóxico. La superexposición es terriblemente tóxica. También es bueno salir y tomar el sol, sacar al perro a pasear, dejar el celular en la casa, ¿no es cierto? Y no, es como desintoxicarse. Cuando uno se desintoxica de algo es porque ese algo también tiene un componente negativo. Y claramente las plataformas digitales tienen un componente negativo y no podemos llegar a un punto de intoxicación. Bueno, en China hay clínicas de desintoxicación del escenario digital y en Estados Unidos también. Y cada vez vamos a ir viendo un poco el movimiento hacia ese lado porque hay una alta toxicidad. Hay que tratar como de hacer un buen equilibrio entre lo digital y lo analógico. Queda con ustedes toda esta información que nos ofreció de esta hora de la noche en el algoritmo Carlos Cortés, nuestro invitado, contarnos sobre este impacto de las redes sociales y plataformas digitales, de la tecnología en general en las celebraciones, como el Día de las Velitas, entre otros. Muchas gracias, Carlos, por participar y siempre bienvenido aquí a dejar estos conocimientos y esta reflexión en la radio pública. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.